El dueño echó a la pobre del bote que se hundía, pero no podría imaginarse lo que pasaría después. Heidi era una perra que vivía felizmente con su amo Scott, quien ya tenía una avanzada edad y una enfermedad que poco a poco le apagaba su luz. Su mejor amiga por aquellos días intentaba consolarlo y disfrutar de su presencia, porque estaba muy agradecida con el anciano por haberla rescatado desde que era tan solo una cachorra. Y desde ese día, él se hizo cargo de darle una vida pacífica y divertida a su lado, hasta que un día la enfermedad que acechaba a Scott le obligaría a partir de este mundo. Enseguida los familiares del anciano llegaron al lugar y decidieron echar al animal porque ya no era necesario. Por este motivo, Heidi sería abandonada en un refugio donde pasaría una parte de sus días en una celda fría. Durante aquellos días, al animal le era difícil comprender qué fue lo que sucedió, porque hace pocos días tenía a un humano bondadoso a su lado, y al siguiente la enviarían a ese lugar tan sombrío. A ella le sería muy difícil adaptarse a ese lugar, porque era muy diferente al hogar que tenía con Scott, a quien extrañaba mucho. Eso ocasionaba que Heidi estuviera muy deprimida, y además no probaba siquiera la comida que sus cuidadores le daban. Tras verla en ese estado, su cuidador Michael estaba muy preocupado por aquella perra a quien veía que estaba sumida en una profunda depresión. Es por eso que desde ese momento no se apartaría de su lado para hacerle saber que aún hay personas a su alrededor que la quieren. Después de varias semanas, poco a poco Heidi fue recobrando sus ánimos, pero en el fondo seguía extrañando su antiguo hogar y a Scott. Además, le era muy difícil encontrar a alguien que quisiera adoptarla porque ya era una perra adulta, por lo que veía cómo los humanos se enamoraban de los cachorros que estaban en la jaula de al lado, y poco a poco se los irían llevando de uno en uno, mientras que ella solo permanecía encerrada en esa fría jaula día tras día, hasta que un día todo cambiaría para la vida de Heidi. Y todo iniciaría cuando un anciano fue al refugio en búsqueda de un cachorro que le diera su compañía. Mientras veía a todos los animales del lugar, el anciano no pudo evitar fijarse en Heidi, a quien de inmediato la alegraría con su compañía. Por su parte, Heidi estaba emocionada y por primera vez en mucho tiempo se le veía con mucho ánimo. Su nuevo amo, Jim, estaba muy emocionado y se mostraba muy amistoso con Heidi. Durante los primeros días era muy cauteloso y le haría saber las reglas de su hogar. Pero Heidi era una perra que ya había sido entrenada en el pasado, por lo que sabía comportarse y no le daría tantos problemas a su nuevo amo. Con el paso de los días, fue construyéndose una bonita amistad entre los dos, quienes disfrutaban de ejercitarse durante las mañanas o ver la TV junto a su amo, quien pasaba muchas horas frente a ese cajón. Todo parecía normal, hasta que un día Jim decidió llevar a Heidi para que le ayudara a pescar unos peces en el océano. Ella le tenía un poco de miedo al agua, pero con la ayuda de su amo pudo entrar al bote. A medida que avanzaban, Heidi se mostraba intranquila, y su dueño Jim pensó que solo se trataba de su temor al agua. Pero lo que no sabía él es que el animal de cierto modo le advertía del peligro que se avecinaba. Por su parte, Jim comenzaría su labor de pesca y lanzaría varios anzuelos para esperar que algún pez cayera en su trampa. Pasaría poco tiempo para que algún pez mordiera el anzuelo y se trataba de uno grande. Mientras Jim forcejeaba con el pez, no pudo dudar que el bote poco a poco estaba llenándose de agua. Cuando lo notó fue demasiado tarde, por lo que no tardaría en volcarse. De inmediato, agarraría a Heidi, quien aún se mantenía a flote con sus patitas, y juntos estarían agarrados del bote. Con el pasar de las horas, Jim abandonaba las esperanzas de que alguien pasara a rescatarlos, y todo lo que podía pensar es buscar la manera de poner a su mejor amiga a salvo. Tras abandonar toda esperanza de salir a salvo, Jim le dice a Heidi que nadie hasta la orilla para salvarse, porque ella aún tenía esperanza de sobrevivir. Heidi al principio no quería abandonarlo, pero entendería que era lo mejor. 11 horas después, un barco que pasaba por la zona vio a Heidi que nadaba en el medio de la nada. Enseguida este capitán sabía que algo había pasado y notificaría a las autoridades sobre el volcamiento de una embarcación en la zona. De inmediato, las autoridades iniciarían la búsqueda y 2 horas más tarde encontrarían a Jim flotando en el océano, quien sería rescatado y llevado a un hospital. De esta manera, el gran esfuerzo de Heidi salvó la vida de su amo, a quien de ahora en adelante le haría caso en sus advertencias para evitar desgracias en el futuro.